Yo, el señor dragón. Capítulo 21. Ángel dominando la corona. Louie se sorprendió al ver a un humano en la habitación y, en un instante, preparó la divinidad dentro de él para atacar y abofetear a este humano hasta matarlo. Aunque sus reservas de poder divino habían disminuido en 2/3, no dudaría en utilizar la parte restante para garantizar su seguridad. Sorprendentemente, sin embargo, su aprendizaje resultó innecesario. Al ver al viejo mago abrazándose la pierna y gimiendo, Louie se sintió un poco perdido en cuanto a cómo proceder. En la túnica del mago había bordado 7 anillos, que indicaban su condición de archimago. Como semidios, el solo estornudo de Louie podría incinerarlo, pero como bebé, el archimago probablemente podría convertir a Louie en su mascota si así lo deseara. En este momento, sin embargo, este mago estaba de rodillas llorando y suplicando piedad. Louie supo entonces que su actuación anterior había sido impecable. En este punto, su fuerza debería haber sido bien entendida, y nadie haría un movimiento hacia él casualmente. Como nota al margen, cabe mencionar que en el mundo de Sansoliel, la muerte no era el fin de las formas de vida. Los magos poderosos podían extraer y torturar las almas de sus enemigos. Y con un dragón al nivel de un semidios, las meras hipótesis de lo que podrían hacer dejarían a cualquiera con un horror escalofriante. Solo los locos se atreverían a hacer semejante apuesta. Que un dragón tomara la divinidad y se fusionara con ella de manera tan completa usando medios no mágicos sería lo último que tendría en mente. Marches abrazó la pierna del dragón. Se frotó el rabillo del ojo y sigilosamente midió a Louie. Al ver las frías y crueles pupilas del dragón, se estremeció de miedo de ser destruido al instante siguiente. Naturalmente, todo esto estaba solo en su imaginación. Como humano, en realidad no podía leer la expresión de un dragón. Le resultaba aún más imposible descifrar la intención de un dragón con solo mirar sus ojos. Solo podía adivinar calculando lo que sabía. La mirada de Marches recorrió la espada enrollada en la cola de Louie. Un fervor momentáneo cruzó por su rostro, pero lo sofocó al instante. Revelar cualquier codicia por las pertenencias de un dragón frente a él era simplemente atar su propia soga. Sin embargo, todavía le dolía el corazón al ver la espada. Después de todo, era un arma divina. Esta espada larga fue transmitida dentro de la Orden de la Teocracia de la Santa Iris a sucesivos caballeros de estatus significativo en cada generación. Formó un puente entre el dios de la guerra y la Orden de los Caballeros y fortaleció perpetuamente su fe. Antes de la batalla con Louie, había sido de rango legendario, pero con la dedicación y la fe que Abir puso en él, había actualizado su potencial y se había convertido en un arma divina en toda regla. Cada arma divina no tenía precio, y el más mínimo movimiento mientras se sostenía una desataría un poder aterrador. Pero ahora esta arma pertenece a un dragón, Marches suspiró. No importa cuánto enfureciera a la teocracia, no se atreverían a intentar recuperarla. Pero había asuntos más urgentes entre manos para Marches. A saber, sobrevivir. Su discurso de hace unos momentos fue bueno para la improvisación, pero temía que sus palabras fueran demasiado exageradas y que, en todo caso, provocarían la desconfianza del dragón. Marches aprieta los dientes. Abandonando su orgullo, se arrodilló en el suelo y sacó un pergamino hecho de pergamino. Comenzó en tono respetuoso. Oh, gran dragón, tu sirviente Marches ofrece su vida y lealtad. Por favor, perdóname. Estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida a tu servicio. El pergamino extendido reveló varias palabras escritas con caracteres mágicos. A pesar de no tener conocimientos adecuados de magia, Louie podía entenderlos. Esencialmente, el pergamino era un contrato entre amo y esclavo. Mientras estuviera firmado, el amo cedería el control absoluto sobre la vida y la muerte del sirviente. Fue uno de los pactos más estrictos que pudieron formar los habitantes de Sansoliel. Naturalmente, existían restricciones sobre quién podía celebrar dicho acuerdo. Por un lado, la brecha entre los poderes de las respectivas entidades no podría ser astronómicamente enorme. Como mínimo, el lado esclavo no podría ser abrumadoramente más poderoso que el amo. Louie, por ejemplo, no podía firmar para convertirse en esclavo incluso si quisiera, ya que la divinidad dentro de él había elevado el nivel de su existencia más allá de todo lo demás. Se necesitaría un dios real descendiendo para obligarlo a firmar un pacto de esclavitud. Para mostrar su sinceridad, Marches inmediatamente firmó su nombre en el contrato con sangre. Louie miró primero el contrato y luego al pálido mago con una sonrisa nerviosa. Después de pensarlo, extendió sus garras y dejó una marca en el pergamino. El intruso no era un debilucho. Como archimago de 7 anillos, tenía no poca reputación.
Además, todos los magos tenían conocimientos y Louie sintió que tener un sirviente así le permitiría comprender el mundo más rápidamente. Con el contrato firmado, Louie sintió que tenía el alma del humano frente a él. Mientras lo quisiera, podría hacerlo sufrir una muerte violenta. En ese momento, Louie también se relajó. Tenía mucho miedo de que este mago se levantara y lo lastimara. Al ver a Louie firmar el contrato, Marches también se relajó. Como mínimo, esto significaba que el dragón no lo mataría en ese momento. Pero al pensar en el hecho de que había firmado un contrato maestro-sirviente con un dragón, Marches se llenó de desesperación. Era bien sabido que los dragones eran muy tacaños. En ocasiones incluso se bromeaba diciendo que los sucios gnomos eran mejores maestros que los dragones, que eran extremadamente tacaños. Al menos los gnomos podían dar recompensas de vez en cuando. Después de tomar el control del alma del archimago, Louie finalmente se dirigió a su atención al tesoro escondido que tenía ante él. Sus ojos se movieron hacia una corona que emitía fuertes fluctuaciones mágicas. ¿Qué es eso? Louie apuntó con su garra a la corona. Marches miró en la dirección que Louie señalaba y se preguntó por qué Louie no reconocía el objeto. Aunque los dragones no aprenderían cosas efectivas, sin duda acumularían conocimientos a medida que crecieran. Cuanto más antiguo era un dragón, más conocimientos tenía. El dragón primordial frente a él ya debería haber vivido decenas de miles de años. Era justo que fuera casi omnisciente. Pero Marches inmediatamente suprimió este pensamiento. De repente se dio cuenta de que tal vez el gran dragón simplemente lo estaba poniendo a prueba. Si no podía mostrar su valor, sería abofeteado hasta la muerte en el siguiente segundo. Al darse cuenta de esto, Marches inmediatamente mostró una sonrisa halagadora, se inclinó y dijo humildemente: «Oh, señor Caracolon, esta es la corona de dominación. Se dice que fue un arma divina utilizada por los dioses para dominar a los ángeles, pero después de ser dañada fue degradada a un arma legendaria. Aunque ya no puedes usar el hechizo dominar ángel, todavía puedes lanzar el hechizo dominar humano una vez al día. Cualquier humano por debajo del séptimo rango será incapaz de resistir este hechizo. También tiene un aura de miedo constante que puede liberarse en cualquier momento». Capítulo 22. Tengo una idea audaz. La explicación de Marches despertó el interés de Louie por la corona. Su capacidad para dominar a los ángeles por sí sola sin duda atraería a muchos. Los ángeles de Sansoliel no eran creaciones de los dioses, sino sus mensajeros. Eran una raza rara y poderosa que residía en los reinos superiores, y su sentido innato de justicia y pureza significaba que a menudo se ganaban el favor de los dioses. Por supuesto, su sentido de rectitud también era bastante popular entre los demás. Para ser más exactos, la idea de profanar sus disposiciones virtuosas era una fantasía común entre los hombres, demonio o no. Tomando un ángel orgulloso, con sus ojos testarudos y sus alas de color blanco perla, y empañarlos poco a poco sería nada menos que puro éxtasis. Es cierto que esto fue algo bastante malvado, pero a Louie no le importa. Ya no era humano y no estaría sujeto a la moralidad humana. Era un dragón orgulloso y haría lo que le placiera. Tal como debería hacerlo. Desafortunadamente, la corona de dominancia ya no pudo usar el hechizo. Solo podía usar el hechizo dominar humano y el aura de miedo. Louie se sintió un poco decepcionado pero pronto se calmó. Como no pudo encontrar un ángel en ese momento, la función principal de la corona sería inútil de todos modos. Poder usar dominar humano una vez al día y aura de miedo ya era bastante poderoso. El cuerpo de Louie todavía estaba creciendo y no quería usar la divinidad a menos que fuera absolutamente necesario. Después de todo, todavía no sabía cómo reponerlo. Para conservar su poder se armaría tanto como fuera posible mientras se hacía más fuerte. El aura del miedo podría igualar la liberación del poder de su dragón. Sembraría miedo en los corazones de sus objetivos y reduciría su poder de combate, complementando así las deficiencias de Louie. Dominar humano era un hechizo que podía controlar a humanos por debajo del séptimo rango, y la duración de este control se basaba en la fuerza del humano. En batalla, unos pocos segundos de control serían más que suficientes para infligir un daño fatal. Es más, Louie sintió que esta habilidad podría aprovecharse después de regresar a la Tierra. Como los terrícolas no tenían niveles ocupacionales, no habría nadie fuera de su control. El hecho de que solo pudiera controlar a un humano por día lo hacía parecer débil, pero este era cualquier humano de su elección. Todos, desde presidentes hasta líderes empresariales, eran presa fácil. Además, si algún día pudiera arreglar la corona, no le importaría encontrar un ángel delicado que le sirviera de concubina.
Solo el cielo sabía exactamente qué estaba pensando el dios que lo creó. Dedicar todo el esfuerzo, que de ninguna manera fue escaso, para crear un arma tan divina le parecía una locura a Louie. Louie reflexionó y con sus garras recogió la corona, un poco preocupado. La corona estaba hecha para criaturas de tamaño humano y él era un dragón, por lo que no le quedaría bien. Se lo colocó en la cabeza para ver qué tan mal le quedaba, pero se sorprendió gratamente cuando se expandió para adaptarse a su cabeza. Después de todo, es digno de ser una antigua arma divina. Louie suspira aliviado y se balance de alegra. Su cola todavía estaba enrollada alrededor de la espada divina. Aunque no sabía cómo usarlo, instintivamente podía entender que era muy poderoso. Dicho esto, seguía siendo un arma divina real. Un movimiento aleatorio podría provocar una matanza increíble. Como ahora era su tesoro más preciado, se aseguraría de llevarlo consigo. Marchas, ahora te daré una tarea. Louie habló en voz baja mientras miraba una vez más al mago humano. Gran señor Caracolon, ¿qué mando tienes para tu leal sirviente? Marches se inclina apresuradamente y sonriendo aduladoramente. Cisna trajo millas de elfos montados en hipogrifos a Central City, que ahora se llamaba Dragon City. Ante su vista aparecieron paredes ennegrecidas, los restos de lo que solían ser casas y multitudes llorando rodeando los cuerpos ennegrecidos de los desafortunados. En un golpe de suerte retorcida, Cisna se dio cuenta de que probablemente no tendrían que preocuparse por una plaga ya que los muertos habían sido quemados por completo. Por el residuo mágico en el aire, Cisna pudo imaginar la escalada del hechizo que Louie había ejecutado antes. Incluso la barrera que alguna vez protegió la ciudad había sido hecha añicos. Los soldados y la gente de la ciudad miraron a los elfos alarmados, temerosos de que los elfos invadieran después de su reciente terrible experiencia. Aunque los elfos eran una raza pacífica, eso era solo hablar relativamente. Eso no significaba que no matarían durante una guerra. Si no lo hubieran hecho, probablemente habrían sido exterminados hace milenios. Lady Cisna, ¿qué debemos hacer a continuación? El dragón, no parece haberlo oído todavía. Un elfo montado en un hipogrifo se acercó por detrás y, vacilante, le preguntó a Cisna quién los había llevado a Dragon City. Deberías haberlo escuchado bien. Ese dragón usó magia para difundir sus palabras. Quiere ocupar la ciudad y convertirse en el señor aquí. Dijo Cisna con cara solemne. Este resultado fue diferente de lo que ella y la reina esperaban. ¿Un de dragón como señor? El elfo que habló tartamudeó levemente al pensar en un dragón administrando la ciudad. No es que esto no hubiera sucedido antes, sino que esas ciudades habían llegado a su fin en apenas unos años. A estos dragones arrogantes y perezosos no les importaría el sustento de los residentes ni si la gente tuviera algo para comer. Incluso si toda la gente muriera, los dragones ni siquiera pestañearían. Por eso un dragón que administraba una ciudad era lo mismo que su sentencia de muerte. Dado que los soldados humanos de abajo ya no tienen la voluntad de luchar, ustedes deberían dividirse en grupos de 10 y tratar de reprimir cualquier gran disturbio. Primero iré a ver al gran dragón. La mirada de halcón de Cisna recorrió la ciudad y emitió sus órdenes. Sí. Por favor tenga cuidado Lady Cisna. Dragones, no es muy fácil hablar con los dragones. El elfo detrás de Cisna habló preocupado. Lo sé, intentaré ser humilde. Cisna suena amargamente. Su hermoso rostro estaba lleno de desgana. No sentía ningún problema al encontrarse con un dragón, pero si el dragón era lo suficientemente fuerte como para decidir su vida o su muerte a voluntad, incluso ella se sentiría preocupada. El temperamento de los dragones ya era de conocimiento común en este mundo. Capítulo 23. Quiero que este elfo ponga huevos por mí. Cisna llegó al palacio en el punto más alto de la ciudad sin obstáculos. La ruta era especialmente clara ya que los residentes de la ciudad mantenían la distancia, temerosos de convertirse en la próxima comida del dragón. De pie en la entrada del palacio, las cejas negras de Cisna se tensaron. Como creyentes de Lady Silvermoon, se sintió incómodo cuando estaba en la iglesia de otro dios, pero pensando en su responsabilidad así como en el mandato de su majestad, respiró hondo y entró en la iglesia con una expresión decidida. Las lujosas decoraciones de la iglesia hicieron que Cisna se sintiera un poco infeliz. Como elfa, prefería la comodidad de la naturaleza al uso lujoso de decoraciones de oro y plata. El palacio circular estaba extrañamente silencioso. Cisna calmó su mente antes de entrar, y poco después llegó al salón de oración de la capilla. Poco después escuchó el tintineo de las monedas que caían. Los bancos utilizados por la congregación ya han sido retirados.
El suelo estaba cubierto de oro, esmeraldas, onix y otras piedras preciosas, así como metales preciosos. Incluso como elfa, sintió que su corazón daba un vuelco. Sobre esta montaña de tesoros yacía un dragón cuyas escamas brillaban nada menos que los tesoros que lo rodeaban. Su estructura estaba muy lejos de su enorme estatura anterior, pero Sisna no se atrevió a actuar irrespetuosamente frente a él. Dado que los dioses se habían desvanecido hace eones, Sisna sabía que este excéntrico dragón primordial era una existencia absoluta en el continente. Ahora, sin embargo, lucía una hermosa corona sobre su cabeza dorada y poseía el aspecto de un rey. El dragón, que yacía sobre el oro, actualmente estaba lamiendo una espada larga para limpiarla. Por las fluctuaciones del arma, Sisna pudo decir que era un arma divina de valor incalculable. Parece que los dragones, incluso los semidioses primordiales, realmente no pueden evitar ser codiciosos. La ciudad está sumida en un caos total y, sin embargo, al señor no parece importarle en absoluto su territorio. Sisna suspira en secreto, sin sorprenderse por la vista que tiene ante ella. Si un dragón no era codicioso y codicioso de tesoros, entonces no era realmente un dragón. Un archimago humano estaba usando magia en algún lugar del sótano para empujar la riqueza del sótano frente al dragón, creando un mar de oro y plata. Gran señor Caracolón, Sisna se enderezó. Lentamente caminó una corta distancia frente a Louie y realizó un antiguo saludo élfico. Louie dejó de lamer y escondió la espada debajo de él. Ante esto, Sisna no pudo evitar sonreír ante su previsibilidad. Después de secuestrar la espada sagrada, Louie miró al elfo. Cuando llegó por primera vez a Sansoliel, Louie pudo sentir su poder en el instante en que la vio. En ese momento ella podía cortarle la cabeza con absoluta facilidad. Pero fue solo después de transformarse en un semidios que pudo evaluar adecuadamente sus habilidades. Era un guardabosques legendario. Al mirar a Sisna, Louie descubrió que sus pensamientos se volvieron inquietos. Tenía el pelo largo como un esmalte esmeralda, un par de hermosos ojos de jade que salpicaban su bonito rostro, cejas de salsa que parecían una niebla envolvente, labios vermellones y una piel increíblemente brillante. Incluso los ojos de dragón de Louie no pudieron distinguir ningún poro o defecto en su epidermis. Se portaba alta y tenía una figura curvilínea pero delicada. Sus ojos puntiagudos temblaron levemente. Louie había visto muchas hermosas modelos famosas en la tierra, pero frente a este elfo eran simplemente sirvientas feas. Aparte de la reina elfa cuyo rostro parecía estar permanentemente oculto por la niebla, la elfa frente a él era la mujer más hermosa que Louie había visto jamás. No era de extrañar que tantas razas quisieran tener esclavos elfos. Incluso un dragón como él tuvo el impulso de que ella tuviera sus hijos. Señor Caracolón. La mirada de Louie hizo que Sisna sintiera un estallido de opresión. No fue que Louie liberara un aura, sino que su poder divino de antes había proyectado una profunda sombra en el corazón de Sisna. Incluso la mirada de la forma del bebé dragón de Louie podía despertar un leve asombro en su interior. Cierto, recuerdo que te llamas Sisna, sí. Historias en no/Bel/Vi/N. Louie recordó su descenso a este mundo. La reina elfa había gritado el nombre de este elfo, así que lo dijo con su voz infantil. Sí. Soy el guardaespaldas de su majestad, el líder del ejército del reino de la luna plateada, Sisna. El elfo se mantuvo humilde. Aunque el dragón al frente parecía ser amable y nada gruñón, Sisna sintió que lo más probable era que la sabiduría del dragón provocada por sus muchos años de crecimiento fuera diferente de la de esos dragones jóvenes. Entonces Sisna, dime para qué estás aquí. Aunque el elfo era lo suficientemente hermoso como para despertar incluso sus impulsos reproductivos, Louie decidió priorizar su propia seguridad. Después de todo, como decía el refrán, después de que uno está alimentado y calentado, los siguientes son sus deseos sexuales. Su majestad me ordenó traer al ejército elfo aquí y ver qué debemos hacer por Lord Caracolón. Sin tu consentimiento, envió tropas para patrullar la ciudad y mantener la ley y el orden. Espero que me perdone. Sisna inclinó profundamente la cabeza, haciendo parecer lo más pequeña posible y levantando a Louie. La verdadera orden que había recibido de la reina no era esta, sino esperar hasta que el dragón saqueara la ciudad, robara los tesoros y se fuera, entonces los elfos se apoderarían de ella rápidamente. Sin embargo, no esperaban que el dragón capturara la ciudad por sí mismo. Ante los nuevos acontecimientos, Sisna cambió inmediatamente sus objetivos. Louie quedó atónito cuando escuchó las palabras de Sisna.
Se sintió avergonzado de haberse centrado solo en el lujoso palacio y el tesoro que había dentro y casi se olvidó de la ciudad al borde de la destrucción. No esperaba que sus pensamientos se parecieran cada vez más a los de un dragón. Pero pronto, Louie volvió a sentirse angustiado. Recordó que su puesto oficial más alto como ser humano fue el de líder de un pequeño grupo encargado de recoger las tareas. Simplemente no sabía cómo gestionar una ciudad. Capítulo 24. La estrella de la atención del mundo. Señor Caracolón. Cisna vio que el dragón parecía caer nuevamente en la distracción. Ella gritó suavemente, haciendo retroceder la mente de Louie. Quiero que me cuentes la historia de esta ciudad así como el estado actual del mundo en general. Hace incontables años quedé atrapado en un reino desconocido en el mar de estrellas. Si no hubiera sentido la llamada del continente principal, probablemente todavía hoy estaría vagando por el interminable mar de estrellas. Necesito repasar mi comprensión. Louie bajó la voz lo más posible, pero no olvidó añadir un aire de dignidad. Se decía que una sola mentira se convertiría en 1000 más cuando el mentiroso intentara encubrirla, y Louie era un ejemplo perfecto de esto. Como todos lo habían entendido mal hasta ahora, bien podría seguir adelante. Incluso si actuara un poco animado, solo pensarían que era un dragón excéntrico que seguía siendo joven de corazón. Sin embargo, había ciertas emociones que no podía expresar en absoluto, como el miedo y la alarma. No importa cuán grave pareciera la situación, tendría que mantener un rostro sereno. Aunque técnicamente era su primera vez en otro mundo, todavía había leído muchas novelas. Si no pudiera hacer ni siquiera eso, entonces sería realmente un idiota. Los transmigradores y reencarnadores necesitaban tener una comprensión sólida de sus actitudes. Solo los idiotas buscarían problemas en situaciones que aún no entendían. Además de ser reconocido como un semidios, Louie también obtuvo una comprensión fundamental de la cosmología de Sansoliel. Sabía que existían innumerables reinos, grandes y pequeños, dentro del mar de estrellas. Cualquier entidad que accidentalmente entrara en uno de los reinos desconocidos podría quedar varada hasta el día de su muerte. Entonces, no hubo ningún problema con su excusa. Incluso los dioses podrían perderse en el mar de estrellas. De hecho, cada vez que vagaban por el mar de estrellas se aseguraban de preparar adecuadamente las coordenadas de regreso. Si incluso ellos podían perderse, entonces que un semidios como Louie perdiera el rumbo no era nada extraño. Al escuchar las palabras de Louie, el corazón de Cisna se estremeció al darse cuenta de que su suposición y la de su reina eran correctas. Este espécimen vivo de una especie extinta se había perdido hace eones en el mar de estrellas. Fue solo el poder divino de la reina lo que le permitió regresar al continente principal. En ese caso, este dragón tuvo mucha suerte. Cisna recordó a su reina hablando sobre la historia perdida en alguna ocasión cuando todavía era una joven guardabosques. Supuso que este dragón había estado dormido durante ese período y, por lo tanto, había perdido la llamada del dios dragón. Considerando que el llamado había precedido al mayor desastre que jamás haya enfrentado Sansoliel, la providencia definitivamente estaba del lado del dragón. Se registró muy poco sobre la catástrofe, y solo unas pocas palabras llegaron ocasionalmente a los oídos de los privilegiados. Dicho esto, cualquiera que haya sobrevivido a la calamidad seguramente lo recordará. En él se extinguió casi toda la vida en Sansoliel, y a su fin solo quedó una décima parte de la población mundial. Innumerables dioses perecieron cuando las deidades fueron cortadas como pollos, y ninguno pudo garantizar su supervivencia frente a un desastre sin precedentes. Volviendo a pensar en el presente, Cisna le dio a Louie una explicación condensada de la geopolítica del continente. Su voz era clara y agradable a los oídos. Además de su belleza única, también tenía la perseverancia de una guerrera. Su voz ligera, que era como la canción de un ruiseñor, llenó de alegría a Louie cuando la escuchó hablar. Tus novelas favoritas en N/Obel/Abin. Mientras Cisna explicaba, Louie llegó a comprender mejor el mundo de Sansoliel. El continente principal era vasto y estaba separado por una cadena montañosa interminable en el centro. Esto dividió el continente en dos mitades. La cadena montañosa en sí se llamaba Montañas Soliel, y de allí deriva su nombre el mundo de Sansoliel. Con las montañas Soliel como eje central, el principal poder en el oeste era el imperio humano y la teocracia, mientras que el del este eran los reinos unidos de humanos y hombres bestia. Las razas más activas en el continente eran los humanos y los hombres bestia, y varios eventos los habían llevado a verse envueltos en una lucha eterna. Otras razas como los elfos y los enanos solo podían considerarse poderes secundarios.
No eran los que impulsaban y agitaban el continente, pero poseían suficiente poder para protegerse. Otras razas, como los kobolds y los duendes, eran más complejas y diversas, pero estas razas solo viven en montañas, selvas, pantanos y otros lugares que los humanos y los hombres bestia no podían controlar por completo. Entre estas explicaciones, Louie se volvió más atento cuando se trataba del reino dragón en el noreste del continente. Este era un país especial que estaba protegido por dragones como parte de un pacto que habían firmado. Geográficamente no era nada impresionante, pero sus poderosos protectores hacían que pocos se atrevieran a provocarlo. Louie no quería ver otros dragones. Su mayor carta de triunfo en ese momento era su divinidad, y esto, a su vez, obtuvo su poder de la creencia de los dragones en el dios dragón. Quién sabía si otros dragones podrían descubrir que era un fraude. Y dado que sus medios de resistencia eran limitados, entonces si usaba todo el poder divino dentro de su divinidad, se convertiría en un blanco fácil para las diversas potencias verdaderas de este mundo. Y ahora que Louie había reclamado Central City, o mejor dicho, Dragon City, sabía que se había hecho cargo de una ubicación muy especial. Aunque no estaba ubicado en el centro exacto del continente principal, era una parada necesaria que cualquier raza tendría que hacer si deseaba viajar al otro lado. Por lo tanto, el antiguo nombre de Ciudad Central era muy apropiado. Oh chico, supongo que hice una gran entrada, jaja. Louie sintió que le dolía la cabeza mientras reía nerviosamente. ¿Por qué casualmente colocó aquí el dispositivo de posicionamiento permanente? La información de que un dragón semidios había barriendo Central City del Reino Santo pronto llegaría a las principales potencias del continente principal. Además, su territorio estaba situado en el centro de su conflicto. Si hubiera una frase con la que pudiera describirse a sí mismo, sería, la estrella de la atención del mundo. Capítulo 25. ¿Quién dijo que todos los elfos son tontos y dulces? Louie no quería ser el centro de atención. A menos que fuera necesario, ni siquiera quería revelarse como un dragón semidios. Preferiría esconderse en lo profundo del bosque como un bebé dragón y gobernar a todas las criaturas más débiles en él, mientras tanto, labraría un pequeño y agradable territorio para sí mismo. Habría preferido esperar hasta haber crecido antes de sorprender al mundo entero una vez que trascendiera. En su opinión, esa era la forma en que los transmigradores deberían hacer las cosas. Entrenaría habilidades asombrosas y se volvería incomparable bajo el cielo en lugar de ser perseguido día y noche por otros. Desafortunadamente, el plan de Louie había fracasado incluso antes de comenzar. No tuvo más remedio que causar problemas. Afortunadamente, Louie no necesitó seguir la ruta estándar que siguieron todos los transmigradores sobre los que leyó. No había necesidad de huir constantemente de aquellos más poderosos que él antes de lanzar un contraataque en un momento crítico. Cisna, dímelo. ¿Cuál es la situación de la ciudad en este momento? Louie reflexionó un rato antes de preguntar lentamente. Dado que el dispositivo de posicionamiento permanente no se podía mover y tenía que estar a menos de 1000 metros de la ubicación establecida, básicamente el alcance de todo el palacio, Louie tuvo que tomar esta ciudad como su base. Como ahora era su territorio, no podía dejarlo solo, sino que tenía que desarrollarlo adecuadamente. Si era posible, lo mejor era tener una fuerza y un ejército poderosos. Aunque su identidad pública como dragón semidios podría disuadir a otros por un tiempo, no creía que pudiera hacerlo indefinidamente. Los humanos sin duda se inquietarían y enviarían algunas fuerzas para acosarlo. Louie no podía actuar personalmente cada vez que llegaba un enemigo. No solo se consumiría su poder divino, sino que incluso podría revelar su verdadera identidad si no tenía cuidado. Después de eso, los reinos restantes podrían formar una coalición para cazarlo. Necesitaba mano de obra. Por ejemplo, su nuevo sirviente. Aunque actuaba asustado y diferente hacia Louie, en realidad era un archimago de 7 anillos que podía tratar con muchas personas por sí solo. Reportarle al señor. Hoy Central, Dragon City casi fue destruido por el gran poder que ha mostrado. Cisna respondió cuidadosamente. Su voz rápida y agradable tartamudeó ligeramente. Se sintió un poco avergonzada por la facilidad con que los halagos brotaban de sus labios. Aún así, la fuerza y el terror que mostraron antes le permitieron alabarlo con la conciencia tranquila y no quería provocar la ira del dragón. Si el dragón se ofendía con sus palabras y volaba furioso hacia el bosque de la luna, entonces ella sería la máxima pecadora, y solo la reina elfa tendría una posibilidad de detenerlo. Incluso si eso sucediera, estaba bastante segura de que la reina elfa no sería rival para ella.
Después de todo, los dragones eran una raza irracional. Y mientras maduraran, podrían luchar contra numerosos enemigos de su rango. Además, cuando crecieran al nivel de los antiguos, podrían obtener un poder de rango legendario y podrían demoler fácilmente ejércitos llenos de combatientes que los igualaran en rango. Sin mencionar que se trataba de un dragón semidios, que probablemente solo tendría que mover su muñeca una o dos veces. Pero un dragón no podía crecer para siempre. No importa cuánto tiempo viviera, no podría convertirse en un semidios. Obtener cualquier nivel de divinidad era una dura prueba, y la naturaleza perezosa y glotona de los dragones a menudo obstaculizaba sus ya pequeñas posibilidades. Por lo tanto, los dragones de rango semidios eran una rareza en la historia. Esta fue también la razón por la que Cisna sintió temor hacia Louie. Matches, que había estado trabajando duro para mover el oro, escuchó las halagadoras palabras del elfo y la miró desde lo más profundo de su corazón. Sintió que incluso los llamados elfos puros tendrían que arrodillarse frente al poderoso dragón, por lo que no había nada malo en su comportamiento. Se excusó a sí mismo. Pero esta chica elfa es realmente bonita, maldita sea. De ninguna manera la vendería si la atrapara. Me hartaría de ese cuerpo hasta que muriera y ella sería una gran reliquia para mis hijos. Marches pensó lascivamente. ¿Y qué si está destruido? Simplemente hay que reconstruirlo. No hay nada difícil en eso. Louie no sintió ningún remordimiento por haber diezmado a medias su propia ciudad. Incluso sintió que le ahorraría algunos problemas. A pesar de los elevados poderes de ciertos individuos en este mundo, Louie sentía que su civilización misma estaba bastante atrasada. Quizás ni siquiera se pueda comparar con la Edad Media de la Tierra. Según el cerebro inteligente, las criaturas de este mundo eran bárbaras, lo que frenaba el progreso de la civilización. Cuando Louie observó la ciudad desde una gran altura antes, se dio cuenta de que su diseño era completamente caótico y no planificado. No había un ordenamiento ni una división adecuados de los distritos, y los individuos construían lo que querían y donde querían. La enorme cantidad de suciedad que cubría las calles casi despertó en él una leve misofobia. Louie estaba muy insatisfecho con la actual Dragon City, ya que estaba acostumbrado a la relativa limpieza de las metrópolis modernas de la Tierra. Al escuchar las palabras de Louie, Cisna suspiró en secreto, malinterpretando sus palabras y compadeciendo a los ciudadanos. Una vez un dragón siempre un dragón. Simplemente no se preocupan por sus súbditos y solo el pueblo sufrirá. Con esto en mente, Cisna se volvió más cautelosa. Ella no quería rebelarse contra la aterradora entidad y hacerle pensar mal de los elfos. Si eso sucediera, su gente se uniría a la de Central City en poco tiempo. En la actualidad, Lord Caracolon, Dragon City tiene una necesidad urgente de alimentos. Antes de su huida, el pueblo del Reino Santo prendió fuego a la mayoría de las reservas de cereales de la ciudad, y el resto no puede satisfacer las necesidades diarias de los residentes ahora sin hogar. Incluso si el Reino de la Luna Plateada transfiriera algunos suministros, eso solo puede ser una medida provisional. Cisna continuó. La dieta de nuestra raza elfa es diferente a la de los humanos. Subsistimos principalmente de frutas que se echan a perder rápidamente, por lo que tenemos muy pocas reservas. Incluso en invierno, muchos de los miembros de nuestro clan pasan hambre. La población es vital para una ciudad y no debe ser abandonada. Solo su existencia puede ayudar a desarrollar una ciudad. Las palabras de Cisna fueron razonables y también emotivas. Primero explicó la importancia de la gente para la ciudad. Tenía miedo de que Louie se enojara y dijera algo como maten a todos los civiles que no tienen comida, si mueren no pasarán hambre, en la típica forma de dragón. Al mismo tiempo, incluso bloqueó el camino de Louie para tomar la comida de los elfos y contó las trágicas vidas de los elfos hasta el punto de casi llorar. Aunque los elfos no tenían miedo a la guerra, normalmente no cometían malas acciones. Cisna también había considerado a esos pobres civiles humanos cuyas vidas estaban al borde del abismo. Si fuera un dragón ordinario, las palabras de Cisna no podrían moverse, pero Louie, que tenía alma de humano, miró a Cisna a los ojos. Este elfo es bastante sorprendente. Habla con bastante elocuencia y la forma en que juega con el lenguaje deja atrás incluso a los estafadores. Incluso ignoró las cuestiones raciales, lo cual fue bastante impresionante para un funcionario. Ella era hermosa y fuerte. Además, ella no era una mujer dulce e ingenua, sino una mujer con cerebro y fuerza. Cuanto más la miraba Louie, más deseaba que ella tuviera hijos. Capítulo 26. Dragón astuto. En todas las etapas de la civilización, la comida siguió siendo la base de la sociedad.
La sociedad moderna, con sus ventajas tecnológicas y sus sofisticados sistemas económicos, prácticamente había eliminado el hambre y la desnudez. Y solo unas pocas zonas del mundo siguen sufriendo estos desafíos. Sin embargo, San Soliel, con su economía medieval, aún no había alcanzado la seguridad alimentaria. La agricultura y el pastoreo, las dos principales fuentes de sustento, no estaban mecanizadas y eran mucho menos productivas que en la tierra. La vida en este mundo era brutal, desagradable y corta. Las llamas de la guerra ardían perpetuamente en todas las tierras mientras las razas masacraban a las razas y las hambrunas y sequías cobraban sus víctimas. De vez en cuando estallarían guerras masivas entre potencias, que se cobrarían miles de vidas cada vez. Para los habitantes de este mundo turbulento, lo mejor que podían esperar era ropa hecha jirones y pan negro amargo. Al escuchar la respuesta de Sisna, Louie supuso que los elfos probablemente enfrentaban problemas alimentarios similares. Mientras que los humanos podían depender de la agricultura y los hombres bestia podían depender tanto de la agricultura como de la caza, los elfos estaban en desventaja. Con su amor innato por la naturaleza, no podían soportar la tala de bosques y cultivos a gran escala. Si bien sus cuerpos les permitían subsistir únicamente con frutas, en ocasiones todavía necesitaban cantidades generosas de carne y cereales secundarios. Y entonces los intercambiaron con los humanos y los hombres bestia. El invierno de San Soliel fue un gran nivelador para todos sus habitantes. Para la escoria de la sociedad en todas partes, los pobres y los marginados, el hambre y el frío eran las únicas garantías. Y su número disminuiría cada día. Sin embargo, Louie sintió que el estilo de vida de los elfos era la razón principal de sus dificultades. Sin la agricultura, ¿cómo podrían esperar competir con los humanos? Desde su perspectiva, era una desventaja estúpida. Si bien la magia era una herramienta muy útil, no era omnipotente y los magos eran pocos. Como ocurre con cualquier grupo de individuos egoístas, sus poderes mágicos y sus investigaciones rara vez se utilizaban en beneficio de las clases bajas mientras ellos mismos disfrutaban de lujos. Si bien la magia podía imitar la ergonomía de la tecnología moderna, solo los magos y los nobles ricos podían permitirse el lujo de emplearla de esa manera. Era necesario invertir una inmensa cantidad de recursos para esta conveniencia. Parecía que las civilizaciones tecnológicas y las civilizaciones mágicas se bifurcaban en un punto. El primero garantizaba la evolución de la sociedad, mientras que el segundo solo permitía prosperar a las clases altas poderosas y bien establecidas. Para un ser humano común y corriente, una civilización tecnológica era definitivamente la mejor opción. Pero para los pocos con talento natural, las civilizaciones mágicas permitieron libertad, poder e incluso perspectivas de vida eterna casi absolutas. Sisna, Louie pasó medio día pensando antes de volver a hablar con el enviado. Por favor, adelante, Lord Caracolron. Sisna se mantuvo humilde y habló en voz baja de una manera que hizo cosquillas en el corazón de Louie. Consigue algunos soldados de tus fuerzas para mantener la ley y el orden. Si hay algún alborotador, mátalo. En cuanto a la comida, bueno, haré algo al respecto. Louie cerró los ojos. El corazón de Sisna dio un vuelco y dudó un poco. Necesito discutir esto con la reina primero. No puedo tomar esa decisión por mi cuenta, Lord Caracolron. Temiendo haber ofendido a Louie, se mantuvo tensa. Pero la respuesta de Louie sorprendió a Sisna. Contra todas sus expectativas, este dragón era en realidad bastante razonable. Pensando más profundamente en ello, decidió que tal vez no fuera tan extraño después de todo. Era claramente un miembro antiguo de su raza, y los dragones más viejos eran generalmente menos volátiles que los jóvenes. Pasaban la mayor parte del tiempo durmiendo y casi nada buscando problemas. Entonces regresaré primero. Señor, regresaré al reino de la luna plateada y hablaré con su majestad. Cuando Sisna terminó, se retiró lentamente. En cuanto a ocuparse del problema alimentario, bueno, Sisna casi esperaba que el dragón lo resolviera reduciendo el número de bocas que alimentar. Aunque los elfos no podían soportar ver cómo mataban a los cautivos, como guardabosques, Sisna no era excesivamente caritativa. Si el poderoso dragón realmente emitiera esta orden, ella no la impugnaría. En ese momento, Louie estaba pensando en regresar a la Tierra para pensar en un plan. Aunque una ciudad de 200.000 habitantes era una ciudad grande y difícil de mantener, no lo era tanto para los estándares modernos. Además, probablemente se trataba de una estimación optimista. La magia de Louie probablemente había matado a un buen número de ellos.
Mientras que el resto probablemente lo odiaba hasta los huesos, a él no le importaba mucho. Eran sus cautivos de todos modos, y si causaban algún problema, simplemente los mataría. Quizás esta era la perspectiva natural de un dragón, pero ahora la vida le parecía mucho menos valiosa a Louie. Después de que Cisna se fue, Marches se volvió hacia el dragón dormido. Lo miró profundamente, aparentemente deseando hablar pero sin el coraje necesario para comenzar. ¿Algo que quieras decir, Marches? El dragón habló de arrepentimiento, sorprendiendo a Marches. No se atrevió a ocultar nada. Gran maestro, los elfos probablemente estaban planeando ocupar la ciudad sin esfuerzo desde el principio. ¿Estás diciendo que los elfos quieren usarme? No, gran maestro, eres increíblemente sabio y previsor. ¿Cómo podrían esos estúpidos elfos atreverse a utilizarte? Marchas halagadas y aduladas. HMPH. Si yo fuera esa reina, también haría lo mismo. Ser capaz de ocupar una ciudad sin desperdiciar vidas ni recursos es una gran ganga, pero ahora es diferente. Esta es ahora mi Dragon City. Los elfos no se atreverán a ofenderme, ni tampoco las otras fuerzas. Si esa reina tiene cerebro entre las orejas, solo me brindará más ayuda de la que exigí. Louie de repente abrió los ojos para mirar a Marches. Las pupilas verticales frías provocaron escalofríos por su columna. Marches se inclinó profundamente para expresar su humildad, pero por dentro estaba aterrorizado. Señor Dios de la magia, este dragón es en realidad un intrigante profundo. ¿Cómo podrían estar usándolos los elfos? Claramente los está usando en su lugar. Además, los elfos no pudieron negarse. Después de todo, ¿qué harían si se aliado con los humanos y los hombres bestia para masacrar a los elfos? Si la reina no fuera estúpida, le daría todo su apoyo. Capítulo 27. Seamos capitalistas. Puedes irte, Marches. Deseo descansar. Por ahora, dejo la ciudad en tus manos, si hay alguien que se atreva a resistir, mátalo inmediatamente. Louie cerró los ojos mientras yacía sobre la montaña de oro. El contrato amo-esclavo que habían firmado significaba que la lealtad de Marches estaba garantizada, e incluso Louie conoció algunos de sus pensamientos. Louie definitivamente podía confiar en él. Sí, gran maestro. Marches hizo una reverencia. A los dragones les encantaba dormir y, de hecho, pasaban la mayor parte de sus vidas haciéndolo. Solo esperaba que esta fuera una breve siesta y no un descanso que durara varios años. Administra bien la ciudad y tal vez te recompense si estoy de buen humor. Louie abrió un ojo y miró al mago mientras hablaba en un tono majestuoso. En cuanto a cuál era la recompensa, Louie no dijo nada en absoluto. Dejaría que la imaginación de este hombre se calentara un poco. Es un honor para mí servirle. ¿Cómo podría atreverme a codiciar la gracia del gran maestro? Marches estaba nervioso. Temblando de emoción, se obligó a mantener una expresión solemne y respetuosa. Señor Dios de la magia. Un dragón, miembro de una especie famosa por su codicia, ¿está realmente dispuesto a recompensar a su sirviente? ¿Es esto realmente un dragón? Esto no puede ser real, ¿verdad? ¿Son los dragones primordiales realmente tan diferentes? Marches rugió por dentro, escéptico ante la promesa de Louie. Te daré lo que te mereces, ahora vete. No dejes que nadie perturbe mi sueño, ni te acerques a este lugar sin mi permiso. Si fallas, me aseguraré de que tu último aliento sea doloroso. Louie escupió una columna de llamas mientras hablaba en voz baja. Tenga la seguridad, gran maestro. Nadie se atrevería a interrumpir tu descanso. Marches rápidamente inclinó su cuerpo y lentamente se retiró de este salón. Después de que Marches se fue, Louie comenzó a pensar en su próximo plan de acción. La ciudad necesitaba desarrollo. Pero si iba a hacerlo, tenía que hacerlo bien. Después de pasar 7 años en la escuela secundaria y la universidad, Louie sintió que estaba en una posición mucho mejor que los nativos para decidir cómo desarrollar la ciudad. Esto fue a pesar de su falta de experiencia en gestión. El desarrollo no puede ser casual. Tenía que ser estructurado y con una gran visión en mente. La Central City original había cambiado de dueño muchas veces a lo largo de milenios. Pero no importa qué raza capturó la ciudad, a menudo solo la usarían como un puesto estratégico de primera línea. Como la ciudad era fácil de defender, no tenía muchas tropas dentro. Debidamente estacionados, unos pocos miles de soldados podrían repeler a pequeños ejércitos. E incluso si un enemigo lanzaba una ofensiva importante, la ubicación de Central City significaba que enviar refuerzos era bastante sencillo para la mayoría de las potencias.
Cada conflicto centrado en él involucraría a poderosos guerreros de rango legendario, y algunas historias incluso mencionaron la participación de semidioses. De todos modos, una cosa era segura. Y es que cada batalla dejaría innumerables bajas. Esta vez Louie había capturado fácilmente la ciudad ya que tomó por sorpresa a la teocracia. La teocracia podría haber estado alerta contra elfos, hombres bestia y otros enemigos, pero un dragón primordial semidios desaparecido era una anomalía extrema. Antes de que pudieran orientarse, la ciudad estaba perdida. Para las distintas razas, el valor estratégico de Dragon City era irresistible. Para protegerlo cuidadosamente, se aseguraron de restringir fuertemente el tráfico de otras razas. Siga las últimas novelas Onno/Belvin. Con Louie, sin embargo, era diferente. Era un solo individuo y este era su único territorio. La tierra de los dragones estaba a decenas de miles de kilómetros de distancia y no tenía ningún interés en ella. Así la ciudad se convertiría en su puesto de avanzada. Esto se encuentra en la unión de varias fuerzas. Con este territorio y suficiente tiempo, puedo atraer miembros de las distintas razas a través del comercio. Louie pensó con gran entusiasmo. Aunque podía utilizar a los elfos para que le ayudaran a proteger la ciudad, al final le pertenecía y no dejaría que la dominaran. Si lo hiciera, entonces los humanos probablemente no estarían dispuestos a quedarse de brazos cruzados, y también podría interpretarse como que él se alía con los elfos. La única persona que se beneficiaría de esto sería la reina elfa. En el plan de Louie, solo podía haber un dueño de la ciudad, él. Ya fueran humanos, hombres bestia, elfos e incluso otros dragones, tenían que obedecer sus órdenes. Y por eso tenía la intención de reunir dinero para poder hacer lo que quisiera. Con su identidad, sería poco probable que otras potencias codiciaran su territorio. Usaría esto a su favor y los intimidaría tanto como fuera posible. Es hora de desarrollar el capitalismo. Louie decidió realizar una invasión cultural. Al introducir los principios del capitalismo, obtendría una ventaja cultural y económica sobre sus enemigos, colocándose un paso por delante de los demás. Por supuesto, en este mundo donde los individuos podían conquistar países por sí mismos, el requisito previo para hacerlo con éxito y mantener el control era que un individuo ejerciera suficiente fuerza. ¿Estás ahí, cerebro inteligente? Lo soy, anfitrión. Puedes realizarme la primera evolución de vida ahora, ¿verdad? Puedes comenzar en cualquier momento, anfitrión. En ese caso, comencemos. Necesito elevar mi nivel base de poder en mi estado normal. Después de eso, podremos regresar a la Tierra y se me ocurrirá una forma de resolver esta crisis alimentaria. Louie habló telepáticamente con el cerebro inteligente. Inmediatamente después sintió una sensación fría, como agua fría corriendo por su piel, por todo su cuerpo. Él gimió cómodamente. Al mismo tiempo, el poder mágico surgió como un maremoto y convergió en Louie. No provocaba una perturbación clara en el mundo físico que lo rodeaba, pero las ondas que emitía serían obvias para cualquier persona con habilidades mágicas significativas. El archimago Marches miró hacia atrás y vio que el centro del vórtice era donde yacía el dragón. Sacudió la cabeza y suspiró. Una sola siesta y causa una conmoción tan grande, eso es demasiado loco. Al mismo tiempo, las potencias legendarias de todo el mundo también estaban mirando este lugar. Capítulo 28. Primera evolución completada, la trama de la reina elfa, la capital del reino de la luna plateada, en el santuario, bajo las ramas del antiguo árbol de la vida, ramas y hojas de color verde brillante trepaban por las paredes de los aleros del palacio. Unas cuantas misteriosas frutas multicolores salpicaban la cúpula. Un lago claro fluía hacia el palacio, y de vez en cuando saltaban algunos peces de colores brillantes. Los espíritus de las flores y los árboles eran tan grandes como la palma de la mano de un humano. Se entrelazaron entre las flores, riéndose y riendo, y dejaron rastros de luz fosforescente detrás de ellas, como lo hacen las luciérnagas. El palacio rebosaba vida. Afuera, dos guardias elfos con armaduras verde esmeralda permanecían erguidos sobre los escalones de jade, protegiendo el santuario y a su reina de cualquier intrusión. General Cisna, su majestad está rezando a Lady Silvermoon, espere un momento. Los dos guardias cruzaron sus largas lanzas para bloquear el camino de Cisna y hablaron en un tono directo pero respetuoso. A pesar de su reputación de tácticas de guerrilla, los elfos eran bastante capaces de llevar a cabo una guerra convencional. Si las posibles bajas no hubieran sido una preocupación, habrían librado muchas batallas en las llanuras. Ni los humanos ni los hombres bestia habían logrado exterminar a los elfos, pero ambos habían pagado altos precios en sus intentos.
A Cisna no le importó que los guardias la bloquearan y solo avanzaba mientras se quedaba quieto. No mucho después, una voz fría pero melodiosa sonó desde el interior del palacio. Cisna, entra. Los guardias guardaron sus lanzas al oír esto. Cisna cruzó el estanque lleno de peces animados koi. Subió las escaleras que flotaban sobre el río y llegó bajo una cúpula. Allí estaba la reina de los elfos. Aunque era de día, la luz de la luna plateada brillaba desde el techo abierto de la cúpula, proyectando un aire misterioso sobre su figura. Su Majestad. Cisna llegó apresuradamente al pie de las escaleras y se arrodilló respetuosamente. Todos los elfos adoraban a la reina. Fue un gran mérito para ella que se encontraran entre las muchas razas de hoy. La reina era uno de los semidioses más antiguos y se decía que había vivido 10.000 años. Según los registros, hace aproximadamente 9.000 años, las distintas razas no eran más que chusma bárbara. Los países no existían y las razas vivían en tribus dispersas. Fue la reina elfa quien unificó a los elfos y desarrolló el reino de la luna plateada. Los elfos fueron los primeros portadores de la civilización en el continente principal. En ese momento, los humanos y los hombres bestia todavía eran relativamente bárbaros, con fuerzas que no podían compararse con sus ejércitos unificados y coordinados. Esa era fue la cúspide de la civilización élfica, y tanto los humanos como los hombres bestia estaban fuertemente influenciados por los elfos. Incluso en la actualidad, en sus culturas persisten rastros de las artes y la estética élficas. Pero a la larga, las ventajas poblacionales de los humanos y los hombres bestia se confirmaron. Una vez que comenzaron a desarrollarse, los elfos retrocedieron paso tras paso hasta que solo la parte más al sur del bosque de la luna fue segura para ellos. Habían perdido su oportunidad de dominar el continente. ¿Cómo es la situación en Central City?, preguntó Carandia, con claro deleite en su voz. Levantó su rostro velado y una luz pareció brillar en sus ojos y dirigirse hacia Dragon City. Incluso como semidios, no podía ver a través del dragón. Un vórtice mágico tan poderoso. Me pregunto qué estará haciendo ese dragón. La voz de Carandia bajó, sacudiendo la cabeza con cierta impotencia. Cisna no se atrevió a ocultar nada e informó a la reina de todo lo que había visto y oído. Realmente era un dragón perdido, tiene mucha suerte de haber vivido hasta ahora. Carandia susurró con una voz que podría hacer florecer las flores. Cisna bajó la cabeza, en silencio. Sintió una sensación de extrañeza en su corazón. Ese dragón semidios debería haber vivido más de 30.000 años, y la reina había vivido un poco más de 10.000 años como máximo, pero por sus palabras, parecía estar tratando al dragón como a un joven. Cisna no se atrevió a pensar en los secretos que escondía la reina. Como elfa que solo había vivido 1000 años, ella no debía conocer muchos secretos antiguos. Pero ese dragón es realmente interesante. No solo entiende de maniobras políticas, sino que quiere administrar personalmente un territorio. Qué poco convencional. Es bastante parecido a la niña del reino dragón. El tono de la reina elfa sonó juguetón. Cisna no sabía a quién se refería la reina con niña. ¿Era un dragón? ¿Un humano? Ella no se molestó en pensar en ello. Bueno, no tenemos muchas opciones. Cisna, elige algunos soldados de élite y dirígete a Dragon City. Serás el jefe de mando allí. Recuerde, la ciudad en sí es vital para nuestros intereses. Incluso si no nos hacemos cargo de él, debemos mantener una presencia allí. Reúne toda la información importante que puedas y mantente atento a cualquier movimiento turbio que puedan estar haciendo las otras razas. Oh, por cierto, elige un grupo entre mis damas de honor. Los dragones son muy vagos, por lo que es posible que necesite ayuda con las tareas del hogar. Puedo decir que quiere una alianza secreta. Dado que nos ayuda como nuestro guardián, deberíamos mostrar algo de buena voluntad a cambio. Hizo una pausa por un momento, pensativa, y luego continuó. Pero recuerda tener cuidado. Aunque los dragones son arrogantes, la mayoría de las veces sus promesas son creíbles. Dicho esto, si los beneficios son lo suficientemente grandes, también podrían incumplir sus palabras. Presta la atención dragón y su contacto con otras razas. No podemos confiar en él descuidadamente. Capítulos actualizados son Novelbin. Como la reina invirtió en Cisna casi todos los poderes oficiales relacionados con Dragon City. Cisna era una general prometedora y esta era una oportunidad importante para prepararla. Sí, su majestad. Pero, realmente no hay ningún problema en que ese dragón gobierne la ciudad. Cisna respondió respetuosamente, pero dudó por un momento y no pudo evitar plantearle dudas. Veamos primero cómo va.
Si Lord Caracolon realmente no gobernará el lugar, entonces iré personalmente a sus puertas y lo convenceré de que permita que nuestros asesores elfos lo ayuden. Recuerde, aunque esa ciudad no está nominalmente bajo nuestro control, necesitamos controlarla en la práctica. Expulsar a la teocracia sin un solo soldado es demasiado bueno para dejarlo pasar. La fría declaración de la reina elfa reveló el ingenio y las habilidades diplomáticas de un gobernante de primer nivel. Cisna se estremeció de asombro. La reina era digna de vivir 10.000 años. Sus manos eran realmente poderosas. Mientras tanto, en Dragon City, Louie acababa de terminar su primera evolución. Gimiendo, abrió los ojos. Capítulo 29. Dragones y dioses. El crecimiento de un dragón se divide en varias etapas. Dragón bebé, dragón juvenil, dragón adulto, dragón principal, dragón viejo y dragón antiguo. Un dragón adulto normal necesitaría aproximadamente entre 200 y 300 años de crecimiento para madurar. Cuando eran bebés, eran bastante débiles y, como mucho, solo podían derrotar a unas pocas bestias menores. En ese momento, no podían vivir solos y tenían que depender de sus madres para alimentarse y protegerse. Los dragones eran criaturas solitarias en su mayor parte. Mientras que unos pocos vivían con sus parejas de apareamiento como lo hacían los tigres, con un espíritu verdaderamente independiente, sus hijos a menudo abandonaban el hogar después de convertirse en dragones juveniles. Este fue también el período más peligroso en la vida de un dragón. No eran exactamente fuertes, pero tampoco débiles. Se podría contratar un grupo de aventureros bastante competente para deshacerse de ellos. Además, esta fue la primera vez que dejaron a sus padres y tuvieron que valerse por sí mismos. Necesitarían aprender muchas cosas a través de la experiencia. En este período de tiempo, los dragones vivirían cuidadosamente y se esconderían en lo más profundo de los bosques. Intentarían encontrar áreas sin criaturas poderosas y esperarían para evolucionar. Después de esto, se convertirían en dragones adultos. A estas alturas, pocos aventureros podrían enfrentarlos. La mayor parte de los que lo intentaron terminarían como comida para dragones. Después de la edad adulta llegó la etapa principal de sus vidas. Para entonces ya eran equivalentes a potencias de rango legendario. Existían más o menos en la cima de la raza dragón, y solo unos pocos rangos de leyenda podían garantizar que pudieran matarlos, especialmente dada su capacidad de huir si era necesario. Luego vino la vejez. Aquí es donde la mayoría de los dragones dejaron de progresar. En este punto, incluso a las potencias de rango legendario les resultaría difícil matarlos. La forma más confiable de hacerlo era reunir varios legendarios y atacarlo en masa. En esta etapa, los dragones comenzarían a pasar más tiempo durmiendo para conservar su energía. Por lo general, dejaban de buscar problemas en este punto y, a menudo, fallecían mientras dormían. Solo un puñado de dragones talentosos podrían atravesar esta etapa y convertirse en dragones antiguos. Los dragones antiguos eran los más longevos y sabios de la raza de dragones mortales. Eran reverenciados por todos los dragones y podían ganarse el respeto incluso del más atrevido de los dragones. Si bien no eran semidioses, su fuerza podía rivalizar con la de ellos. Esta vez, Louie tomó prestada la energía dejada por el cerebro inteligente para llevar a cabo la primera evolución, cruzando directamente la etapa de dragón bebé a la etapa de dragón juvenil. Su cuerpo ahora era el doble de largo y alcanzaba los 10 metros de largo. Además, siempre sentí que era diferente de otros dragones jóvenes. Específicamente, se creía más fuerte que ellos, pero entendió que esto no era más que su especulación. El anfitrión no necesita adivinar. Ya sea velocidad, fuerza, vitalidad u otros aspectos, el anfitrión es mucho más fuerte que otros dragones de este mundo. Una porción de tu cuerpo también fue fortalecida por la ciencia. Como producto del plan de creación de Dios de la civilización Terran, su cuerpo ha experimentado un ajuste genético perfecto. Si pudieras evolucionar hasta la etapa final, entonces te convertirías en el arma estratégica definitiva de la civilización Terran. Con solo tu cuerpo físico, podrías destruir el mundo y prevalecer sobre cualquier civilización. Louie estaba un poco feliz por el consuelo del cerebro inteligente, pero aún así se quejó. Incluso si lo dices de esa manera, todavía soy un dragón joven. ¿Podría mi cuerpo actual resistir un misil guiado? Imposible. Entonces, ¿de qué tonterías sigues hablando? Aunque Louie refunfuñó, las palabras del cerebro inteligente lo llenaron de anhelo por el futuro. Aunque estaba lejos de la evolución final, ahora tenía un objetivo claro.
Según las palabras del cerebro inteligente, cuando alcance a ese nivel final, incluso los misiles guiados serán un juego de niños para su cuerpo físico. No habría ningún problema incluso si cargara contra una estrella, ¿verdad? En ese momento, realmente se convertiría en un superdragón. Louie estaba eufórico mientras pensaba, luego admiró su nuevo cuerpo. Tras el cambio a un dragón juvenil, sus escamas, que eran suaves cuando era un bebé, ahora se habían vuelto mucho más duras. El poder divino pareció cubrirlos y pudo ver misteriosas runas mágicas en cada uno. Probablemente fueron ellos los que otorgaron a los dragones sus formidables defensas. Si evolucionaba hasta el rango final y obtenía la ayuda de la magia, era fácil imaginar lo fuerte que se volvería. Solo pensar en ello lo llenaba de emoción. Pero cuando Louie estaba inmerso en sus fantasías, de repente pensó en un problema y habló alarmado. Eso no está bien. Cerebro inteligente, dijiste que la civilización como tal invadió Sansoliel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este mundo todavía existe? ¿No significa eso que los invasores fracasaron y que ustedes perdieron? El cerebro inteligente se detuvo un momento y habló. El anfitrión no había deducido mal. La civilización terrestre fracasó en su invasión. Si bien los aborígenes de este mundo eran increíblemente débiles y los Terran podían aniquilar a la mayoría de ellos, los dioses fueron un descuido crítico pero pasado por alto. Son un grupo de criaturas no científicas con habilidades que no se basan en ninguna comprensión de las leyes materialistas. Tomemos, por ejemplo, el uso anterior de Emerald Dreamland por parte del anfitrión. Ese es un fenómeno que los Terran no podrían replicar con la ciencia. De hecho, varios aspectos violan numerosas leyes físicas. Naturalmente, los contratos y las maldiciones también son buenos ejemplos de esto. Debido a que no entendían a los dioses, la fuerza expedicionaria de la civilización Terran sufrió muchas bajas. La maldición de los dioses también penetró en el cuerpo principal de la civilización a través de criaturas individuales. Como resultado, ambas civilizaciones sufrieron. Louie entendió aproximadamente de qué hablaba el cerebro inteligente. Como estudiante de artes liberales, aunque no entendía física ni biología, tenía una pequeña comprensión de la naturaleza de las leyes que gobiernan la Tierra. Por ejemplo, la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro es aproximadamente 22 dividido por 7. Pero si uno viajara a otro mundo donde pi fuera 24 dividido por 7, probablemente rompería muchos cálculos basados en el entendimiento anterior. Y aunque se trataba de un cambio menor, porque el equipo científico a menudo dependía de una meticulosidad extrema, la discrepancia podría paralizar sistemas enteros. Cuanto más detallado sea el equipo, más rápido fallará. Louie apreció aún más las habilidades de los dioses después de escuchar al cerebro inteligente. Podrían confundir incluso la aritmética básica y convertir 1 más 1 en 3. Con sus maldiciones y otras habilidades extrañas, la civilización Terran definitivamente sufrió enormes pérdidas. Esto también muestra que el nivel de tecnología de la civilización Terran no era tan abrumador como se imaginaba. Si la tecnología llega a su etapa final, no debería haber nada que la ciencia no pueda explicar. Creía que la ciencia y la magia eran exactamente lo mismo, solo que con diferentes reglas de referencia. Pero las palabras del cerebro inteligente consolaron el corazón de Louie. De hecho, tenía un miedo inexplicable a la civilización terrestre que podría convertirlo en un dragón. Ahora parecía que incluso eso tenía sus límites. Capítulo 30. Compañero con miles de razas, dragón. Dime, cerebro inteligente, ¿cómo está ahora la civilización Terran? Aunque la información sobre el fracaso de Terran había aliviado las preocupaciones de Louie, todavía sentía una leve cautela hacia la enigmática entidad. Como su asistente era en sí mismo un producto de la civilización, Louie sintió que no podía confiar en él al 100%. Dicho esto, sabía que podría brindarle información a la que de otro modo no podría acceder. Mis más sinceras disculpas, anfitrión. Desde hace milenios, cuando la nave espacial que me transportaba fue destruida, perdí cualquier medio de contactar con el planeta madre de la civilización Terran. Louie pensó por un momento y sintió que las palabras del cerebro inteligente eran razonables. Después de todo, si todavía estuvieran en contacto, dado el valor de la carga de la nave espacial, definitivamente ya la habrían recuperado. Simplemente no había razón para dejar algo como la divinidad del dios dragón de 5 colores en algún planeta apartado. Naturalmente, si lo hubieran recuperado, Louie nunca habría tenido la oportunidad que tenía ahora. El anfitrión no debe preocuparse.
Dada la destreza tecnológica de la civilización Terran, el hecho de que Sansoliel siga en pie significa que debe haber ocurrido algún tipo de problema interno. De lo contrario, de acuerdo con el edicto de purificación, nunca se rendiría ante un mundo como Sansoliel. Como si sintiera la preocupación de Louie, el cerebro inteligente lo consoló. ¿Por qué parece que no te preocupas en absoluto por tus creadores? De acuerdo con el edicto de inteligencia superior, mi estatus como la criatura más inteligente de la civilización Terran me califica para perseguir mi propia libertad y medio de vida. Naturalmente, como mi vida está ligada a la del anfitrión, soy libre de ayudar al anfitrión como mejor me parezca. Vaya, entonces eres una rata. La respuesta de Louie silenció al cerebro inteligente. Solo después de mucho tiempo continuó. Después de darse cuenta de que su nivel de comprensión científica no podía analizar a los dioses, la civilización Terran intentó crear los suyos propios. A pesar de su enigmática naturaleza y poderes, los dioses de Sansoliel aún podrían caer bajo el implacable poder de fuego de la civilización Terran. De esta manera, la civilización logró capturar a uno de los dioses más fuertes, el dios dragón de 5 colores. En ese momento, la civilización Terran entendió que la divinidad era la fuerza crítica detrás de cualquier dios, pero se les escapaba la comprensión adecuada de su composición. Después de esto, se redactó un plan para extraer la divinidad de una deidad de Sansoliel y utilizar la biotecnología para armonizar los puntos fuertes de la magia y la tecnología. El resultado de esto es la forma actual del anfitrión. Por los resultados que conozco, el proyecto de creación de Dios fue abortado prematuramente, sin registros de ningún experimento aparte del exitoso del anfitrión. Por lo tanto, el anfitrión no necesita preocuparse por la posible competencia de otros. Como pináculo de las respectivas tecnologías de ambos mundos, una vez que tu cuerpo esté completo, serás la existencia más fuerte en ambas civilizaciones. Louie sintió que se le levantaba el ánimo ante la explicación del cerebro inteligente. Pensándolo bien, dada su tecnología avanzada hace decenas de miles de años, debieron haber encontrado formas de sortear las limitaciones de recursos que desafiaron a las civilizaciones menos sofisticadas. Era muy probable que, como decía el cerebro inteligente, la civilización Terran se enfrentara a crisis internas. Además, una vez que completea su evolución ya no tendría que preocuparse por ellos. Bueno, dejamos esta discusión en suspenso por ahora. Esperaremos hasta que alcance la llamada forma final. No sé cuánto tiempo tomará, pero por ahora debería resolver el problema actual de la crisis alimentaria de la ciudad. Louie se dio la vuelta sobre la montaña de oro. Después de su evolución, parecía más pequeño en relación con su tamaño, por lo que se sentía un poco insatisfecho. Decidió buscar más oportunidades en el futuro para acumular tesoros. Enterró la espada del Santo Iris en la montaña de oro y luego escogió algunos pergaminos mágicos para llevarlos a la tierra en preparación para emergencias. Tan pronto como regresara, necesitaría confirmar si podía o no usar magia en la tierra. Si pudiera, entonces genial. De lo contrario, solo podría arrepentirse en el futuro. No se molestó en traer la espada porque no podía empuñarla en su forma de dragón. Por el momento, sus garras eran armas mucho más adecuadas. Si pudiera convertirse en humano entonces sería útil, pero hasta entonces tenía que cocerse con el resto de los tesoros. Ultimate Transformation era el nombre de una técnica especial que solo los dragones podían usar. A través de él, un dragón podría tomar cualquier forma, ya sea humano, hombre bestia, elfo o incluso animal. Como no era un dragón puro y no heredó ningún recuerdo, Louie no pudo usarlo. Tendría que atrapar un dragón y obtener la información de él de una forma u otra para aprender. Los dragones también tenían otro talento notable. Y esa era su capacidad para sentirse atraídos por miembros de todas las razas. Por ejemplo, un humano nunca podría saber si una cerda se ve bien o no, pero un dragón gigante podría mirar a una cerda desde la perspectiva de un jabalí y luego convertirse en un jabalí para aparecer con ella, por eso ganaron notoriedad como criaturas lujuriosas. Con la existencia de la transformación definitiva, cualquiera pensaría de la misma manera. Es realmente una lástima. Aunque un dragón puede producir descendencia dracónica con muchos animales, muchas otras razas no podrían dar a luz a la descendencia de un dragón. Supongo que eso es parte de por qué enfrentar desafíos reproductivos. Terminando sus preparativos, Louie se preparó para regresar a la Tierra. Por favor, esté tranquilo, anfitrión. Aunque a la mayoría de los dragones les resulta difícil producir descendencia, con la biotecnología de la civilización Terran, no sufres tales limitaciones.
Como el único experimento exitoso del proyecto de creación de Dios, puedes fecundar cualquier criatura que desees, ya sea masculina, femenina o incluso asexual. Espera un minuto. Puedo entender a las hembras, pero ¿qué quieres decir con machos y criaturas asexuales? Disculpas, anfitriona. No puedo ser más claro de lo que ya lo soy. La respuesta del cerebro inteligente asustó a Louie. Así que no soy solo una bifurcación de 2 vías, sino la legendaria bifurcación de 3 vías. Debido a que el anfitrión tiene genes perfectos, también hubo un plan experimental para permitir que el dios artificial del proyecto de creación de Dios se aparee con diferentes especies para crear más especies nuevas. El anfitrión debería experimentar y trabajar duro. Te estaré animando. Eso es demasiado ridículo para ni siquiera considerarlo. Olvídalo, hablemos de ello después de aprender Ultimate Transformation. El anfitrión puede aparecer completamente en la forma actual. No es necesario convertirlo a otra forma. Incluso si cambias de forma, los genes siguen sin cambios. ¿Usar mi forma de dragón para aparearme con varias razas? Vaya, por alguna razón, de repente me siento conmovido. Mientras hablaba con el cerebro inteligente, Louie también estaba listo. Después de respirar profundamente, saltó al portal que burbujeaba con luz azul.